Detrás del glamour del brillante Hollywood de antaño se escondían secretos oscuros y profundas contradicciones. Estas 12 estrellas no solo amaban, ardían en deseos. Sexo, escándalo y obsesión eran la norma. Conoceremos a aquellos que fueron considerados los peores ninfómanos de la época dorada. Prepárate para descubrir las verdades que se ocultaban tras el brillo de las cámaras. 1. Joan Crawford. Durante el auge del cine dorado, mientras las multitudes admiraban en la gran pantalla a una mujer elegante, poderosa y llena de sofisticación, en los oscuros pasillos de Hollywood susurraban una historia completamente diferente, la de una mujer insaciable, feroz y decidida a devorar el mundo, una cama a la vez. Joan Crawford no ascendió en Hollywood simplemente por casualidad, lo hizo porque desbordaba determinación y no conocía límites. Desde sus humildes comienzos, Joan entendió que el deseo no era una debilidad, sino una poderosa moneda, y ella sabía muy bien cómo gastarla, con una precisión milimétrica. Se comentaba que ningún hombre de poder podía resistirse a su mirada helada y su suave voz, pero lo que verdaderamente la diferenciaba era su insaciable hambre, un deseo voraz de poder, sexo y control. Tuvo 4 matrimonios que fueron muy públicos, sí, pero lo que realmente se ocultaba en las sombras eran cientos de encuentros privados meticulosamente calculados. Productores, actores, ejecutivos, todos sucumbieron uno tras otro. Y cuando no hallaba hombres a su altura, comenzaron a surgir nombres de mujeres en los rumores. Barbara Stanwyck, Greta Garbo e incluso una joven Marilyn Monroe. Tras las puertas cerradas, Joan se transformaba en otra persona, en una bestia de elegancia. Era bisexual, en un tiempo en el que tal cosa podía significar su ruina, pero eso nunca la detuvo. Desafiaba los límites de la moralidad y los rompía con un visible placer. Los estudios estaban al tanto de su naturaleza. Louis B. Mayer, el todopoderoso ejecutivo de MGM, supuestamente la tenía como su protegida, pero algunos decían que la relación era mucho más que una simple protección. Joan sabía perfectamente cómo hacer que un contrato terminara sobre su mesa, y conocía lo que debía ofrecer para conseguirlo. Su reputación de mujer fuerte en la pantalla contrastaba fuertemente con los gritos, susurros y jadeos que la perseguían fuera de las cámaras. Muchos la adoraban, muchos más la temían, y todos estaban ansiosos por descubrir quién sería su próxima víctima. 2. Marilyn Monroe. De todas las diosas que nacieron en Hollywood, ninguna brilló con tanto esplendor, ni se quebró con tanto estruendo como lo hizo Marilyn Monroe. Su rostro era la fantasía de una nación entera, y su cuerpo un mapa de deseos compartidos. Su voz, un susurro entrecortado que combinaba inocencia y provocación en dosis letales. Pero detrás del mito se escondía una niña rota, una mujer en soledad, un alma sedienta de amor a través de cada caricia. Cada cama, cada escándalo. Marilyn no era únicamente un símbolo sexual, era una necesidad colectiva. Un espejo donde millones proyectaban sus fantasías más ocultas. Y ella, atrapada en ese reflejo, se entregaba a una vida donde el sexo no era solo placer, sino una estricta moneda. No era solo una actriz, era un mito hecho, fabricado y finalmente devorado. Sus relaciones nunca fueron simples romances, sino verdaderos campos de batalla emocionales.
Su matrimonio con Joe DiMaggio, el ícono del béisbol, se convirtió en una guerra fría marcada por celos, control y lágrimas. Tras ello, vino Arthur Miller, el intelectual que pensaba que podría salvarla con sus palabras, solo para darse cuenta de que ni él podía comprender el vacío que había en sus ojos. Y luego, John F. Kennedy, el presidente de Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo, y Marilyn, su secreto más escandaloso. Happy Birthday, Mr. President, no fue simplemente una canción. Fue una confesión pública, presentada como un acto. Detrás de ese vestido ceñido y esa sonrisa radiante, se hallaba una mujer que, una vez más, se entregaba a un hombre que jamás la elegiría a plena luz del día. Marilyn no buscaba sexo, anhelaba amor, pero cada intento la sumergía más en la desesperación. se refugiaba en pastillas, en alcohol, en cuerpos que se desvanecían de su memoria al amanecer. Su necesidad de ser deseada no conocía límites. Su fama se desbordaba, pero su alma disminuía. Mientras el mundo la veneraba como un ícono erótico, ella se desvanecía lentamente bajo la presión de su propia imagen. Murió en soledad, desnuda. En una cama desierta, rodeada de un inquietante silencio y un halo de misterio. Algunos sostienen que fue un accidente, otros creen que fue eliminada, pero todos coinciden en algo. Marilyn Monroe fue una víctima de su propio mito. Su sexualidad la hizo eterna. Su fragilidad fue inolvidable, y su historia se ha convertido en una advertencia brutal sobre lo que ocurre cuando el deseo del mundo entero se proyecta sobre el cuerpo de una sola mujer. 3. Ava Gardner. Si Joan Crawford fue el ciclón incontrolable, entonces Ava Gardner fue el fuego que nunca se apaga. Su belleza era legendaria, su rostro esculpido por las deidades. Pero detrás de esa apariencia espectacular, lo que realmente ardía era su anhelo, un anhelo salvaje, insaciable y brutal. Ava no era simplemente otra intérprete, era una fuerza de la naturaleza, una mujer que vivía sin normas, amaba sin límites y se entregaba a quien deseaba, donde le daba la gana, en el momento que le apetecía. Su nombre estaba en todas las publicaciones. Sin embargo, lo que no se decía era aún más impactante. Los gritos que resonaban tras las puertas cerradas. Los vidrios quebrados en habitaciones de hotel. Los amantes exhaustos y desposeídos. Su vínculo con Frank Sinatra no se definió como amor, sino como una lucha repleta de sexo, whisky, celos y golpes. Se amaban hasta el punto de sacar sangre, se odiaban hasta el susurro, se autodestruían con besos ardientes. Él era su veneno preferido y ella su adicción más arriesgada, pero Ava no se limitaba a eso. España fue testigo de su brillo y su caída en el pecado. Matadores aristocráticos, artistas. Todos deseaban un fragmento de la diosa americana. Ella reía, bebía, danzaba flamenco hasta el amanecer, y al final de la velada elegía al más valiente para compartir su lecho. No por amor, sino únicamente por placer, puro, visceral, animal. Howard Hughes la siguió con millones de dólares. Hemingway escribió sobre ella con deseo reprimido. Pero nadie consiguió dominarla, porque Ava Gardner no pertenecía a nadie, ni a Hollywood, ni a sus esposos,
ni a los hombres que la adoraban y temían en igual medida. Me gusta el whisky añejo y los hombres jóvenes, decía con esa voz ronca que hipnotizaba y respaldaba cada palabra. Cada noche. No buscaba una conclusión dichosa, sino experimentar, y si causaba dolor, mejor aún. Hollywood la comercializaba como una sirena, pero tras las cámaras era algo mucho más feroz. Una mujer libre, sin cadenas, sin moralidad y sin restricciones. La llamaron símbolo sexual, pero lo que en realidad querían expresar era: ella es peligrosa, y sin duda lo era. 4. Errol Flynn. Si Marilyn Monroe fue la representación suprema de la fantasía erótica femenina, entonces Errol Flynn fue su equivalente masculino. El pícaro encantador, el amante sin reglas, el adicto a los excesos. En la pantalla era el héroe romántico, el espadachín valiente. El galán imposible de dominar. Pero fuera de las grabaciones, era algo mucho más sombrío, una máquina de placer, de peligro y de destrucción, con su rostro de ángel rebelde y esa sonrisa torcida que prometía transgresiones. Flynn no simplemente actuaba, sino que vivía como sus personajes. Fiestas interminables, sexo sin límites, alcohol en abundancia y mujeres, incontables mujeres. Pero lo que comenzó como fama y conquistas, pronto se tornó en un escándalo, juicios y decadencia. En 1942, su nombre hirvió en los titulares cuando fue acusado de violación por 2 menores. El juicio se convirtió en un circo mediático. Aunque fue declarado inocente, su imagen de conquistador glamuroso se ensombreció para siempre. A partir de ese momento, Flynn se transformó en un símbolo de escándalo sexual en una época en que tales palabras podían arruinar carreras. Pero a él realmente no le importó. De hecho, parecía disfrutarlo. En Like Flynn mencionaban todos, como si su habilidad para meterse en cualquier cama fuese parte de su leyenda. Y lo era. Su mansión Mullen Farm se conocía como un templo del desenfreno. Allí las normas desaparecían. Orgías, drogas, amantes, girando entre habitaciones como fantasmas deseosos. Nadie entraba sin salir marcado. No había límites, ni legales, ni morales, ni humanos. Amaba a las mujeres jóvenes, extremadamente jóvenes. Se mezclaba con aristócratas, con criminales, con artistas, y siempre llevaba consigo el caos como firma personal. Se burlaba de la prensa, se reía de los escándalos. Para él, todo era parte del juego. El placer, su único dios. El escándalo, su sombra eterna. Y así como vivió, también cayó con el cuerpo desgastado, el hígado abatido y el alma perdida entre recuerdos de una gloria, edificado sobre cuerpos y excesos. Murió prematuramente, pero viejo por dentro. Dejó una leyenda así. Pero también un rastro de destrucción que pocos se atrevieron a enfrentar. Errol Flynn no fue solamente un galán, fue un depredador envuelto en terciopelo. ¿Y Hollywood? Su jungla sin ley. Si disfrutaste este video, deja un 1 en los comentarios. Si no fue así, déjame un 0. Valoro tu sinceridad de gran manera. Lana Turner. En el brillante pero corrupto corazón de Hollywood, pocas estrellas encarnaron el caos, el deseo y la tragedia con tanta fuerza como Lana Turner. Era la encarnación perfecta de la sensualidad rubia seductora, con una presencia hipnótica que hacía que hombres adinerados,
peligrosos y obsesivos se rindieran ante ella. Sin embargo, detrás de esa imagen glamurosa se escondía una mujer atrapada en un torbellino de pasiones que no sabía si quería o podía detener. Su romance más oscuro y letal fue sin duda con Johnny Stompanato, un verdadero mafioso con conexiones al crimen organizado, brazos fuertes y celos enfermizos. Su relación era un cóctel explosivo de sexo salvaje, gritos nocturnos y reconciliaciones al límite de la destrucción. Turner, enganchada a la intensidad emocional, se sumergía más en ese vínculo tóxico, hasta que una noche la tragedia cruzó el umbral de su hogar. Durante una de sus violentas disputas, su hija adolescente, Sherry Crane, fue testigo de cómo su madre era nuevamente amenazada, y entonces, sin pensarlo dos veces, tomó un cuchillo y lo hundió en el pecho de Johnny. El mafioso cayó muerto en el suelo del dormitorio, dejando a todos atónitos. La estrella de cine gritó, la niña tembló, y Hollywood estalló en un mar de rumores. Actriz legendaria envuelta en un asesinato pasional. Su hija había eliminado al amante violento. El escándalo copó las portadas durante meses y selló de manera irrevocable la oscura leyenda de Lana Turner. Pero no fue un caso aislado, fue simplemente el clímax trágico de una vida marcada por una búsqueda desesperada de amor, placer y control. Lana se casó en 7 ocasiones y tuvo una serie de amantes, jóvenes y poderosos, cuyas relaciones comenzaban con susurros seductores y culminaban en gritos, lágrimas y rupturas estruendosas. Su vida amorosa era una montaña rusa emocional que los tabloides devoraban con avidez. Muchos la llamaron ninfómana, una mujer atrapada en su adicción al sexo, al drama y a la adrenalina de los romances imposibles. Pero lo que nadie se atrevía a decir era que quizás Lana solo anhelaba ser realmente amada. En el fondo, tras cada beso arrebatado y cada noche llena de escándalo, había una soledad profunda que ni la fama, ni el lujo, ni los hombres podían llenar. 6. Tallulah Bankhead. Mientras las estrellas del Hollywood dorado se esforzaban por mantener una imagen pulcra y controlada, Tallulah Bankhead hacía exactamente lo contrario. No escondía sus deseos, los proclamaba, los celebraba y los convertía en espectáculo. Era salvaje, ingeniosa, impredecible y absolutamente adictiva. Si Joan Crawford era una maestra de las estrategias del sexo y Lana Turner una víctima de su propia pasión desbordante, entonces Tallulah era pura libertad sexual vestida de lentejuelas y humo. Su vida era una fiesta interminable, y ella la anfitriona, acumulando más historias prohibidas que toda la prensa amarillista en conjunto. Mantenía relaciones con hombres, con mujeres, y lo hacía con orgullo, en una época donde una simple insinuación de bisexualidad podía arruinar una carrera de forma irreversible. Pero a Tallulah no le importaban las consecuencias. Jugaba con fuego porque disfrutaba arder. En sus legendarias fiestas privadas, colmadas de alcohol, drogas y cuerpos entrelazados, podían presentarse desde políticos hasta actrices como Marlene Dietrich y Greta Garbo, con quienes, según los más persistentes rumores, tuvo intensas y peligrosas aventuras. Su apetito sexual era tema de conversación diaria en los estudios, y su reputación un cóctel de fascinación y miedo. Nadie sabía qué esperar de ella, y eso la hacía aún más irresistible. Bankhead no pedía perdón por ser ella misma. Era vulgar, brillante e impredecible. Se presentaba en los rodajes con resaca, sin ropa interior, y soltaba frases como
Mi padre me advirtió sobre los hombres y el alcohol, pero nunca me habló de las mujeres y la cocaína. Su presencia era tan poderosa que no necesitaba roles estelares. Ella era el escándalo personificado. Sin embargo, bajo esa armadura de risas, sarcasmo y placeres desbordados, existía una mujer consumida por el exceso. El alcohol la desgastaba, las drogas borraban las noches, y su carrera, que se perfilaba como prometedora, comenzaba a desmoronarse. A pesar de todo, nunca pidió disculpas y jamás se suavizó. Tallulah Bankhead vivió como una tormenta y murió como un susurro rebelde en las sombras de Hollywood. En un mundo que exigía silencio y obediencia femenina, ella optó por hacer ruido, ser escándalo y desafiar todas las normas. 6. Tallulah Bankhead. Mientras las luminarias de la era dorada de Hollywood luchaban por mantener una imagen pulcra y controlada ante la mirada del público, Tallulah Bankhead hacía todo lo contrario. Ella no ocultaba sus deseos, los proclamaba a voces. Los celebraba y los convertía en un espectáculo inolvidable. Era salvaje, ingeniosa, impredecible y absolutamente cautivadora. Si Joan Crawford era una estratega del sexo y Lana Turner una víctima de su propio deseo, entonces Tallulah era la personificación de la libertad sexual, vestida con lentejuelas y rodeada de humo. Su vida era como una fiesta interminable, y ella la anfitriona que acumulaba más historias prohibidas que toda la prensa amarilla junta. Se acostaba con hombres, se acostaba con mujeres, y no solo eso. Lo proclamaba con orgullo en una época en la que una simple insinuación de bisexualidad podía arruinar una carrera para siempre. Pero a Tallulah no le importaban las consecuencias de sus actos. Ella jugaba con fuego, porque disfrutaba arder. En sus legendarias fiestas privadas, colmadas de alcohol, drogas y cuerpos entrelazados, podían aparecer desde políticos hasta estrellas como Marlene Dietrich y Greta Garbo, con quienes, según los rumores más persistentes, vivió intensas y peligrosas aventuras. Su voraz apetito sexual se convirtió en un tema cotidiano en los pasillos de los estudios. Su reputación, un cóctel fascinante de admiración y miedo. Nadie sabía qué esperar de ella, y esa incertidumbre la hacía irresistible. Bankhead no pedía perdón por ser quien era. Era vulgar, brillante, impredecible. Se presentaba en los sets con resaca, sin ropa interior, y soltaba frases como «Mi padre me advirtió sobre los hombres y el alcohol», pero nunca dijo nada sobre las mujeres y la cocaína. Su presencia era tan poderosa que no necesitaba papeles de gran envergadura. Ella era el escándalo hecho carne. Pero debajo de esa fachada de risa, sarcasmo y placeres desenfrenados, también había una mujer consumida por el exceso. El alcohol la fue desgastando, las drogas borraban las noches, y su carrera, que una vez prometía mucho, empezó a desmoronarse lentamente. Aún así, nunca pidió disculpas, nunca se ablandó. Tallulah Bankhead vivió como una tormenta y murió como un susurro rebelde entre las sombras de Hollywood. En un mundo que exigía silencio y obediencia de las mujeres, ella eligió hacer ruido, ser escándalo. Ser un deseo sin restricciones es lo que ha mantenido a Elizabeth Taylor como la mujer que Hollywood nunca pudo someter. 7. Elizabeth Taylor. Si Hollywood representara un imperio de pasiones desbordadas, Elizabeth Taylor sería indudablemente su emperatriz suprema.
No había ninguna otra como ella. Ojos violetas, piel de porcelana, una voz seductora capaz de derretir el hielo, y un corazón que ardía con la intensidad de una hoguera. Amaba con una brutalidad que desbordaba. Deseaba con una fuerza salvaje. Vivía con la convicción de que cada segundo podría ser el último. Su vida amorosa fue un terremoto constante, pasando por 8 matrimonios con 7 hombres distintos. Amantes clandestinos, romances públicos y escándalos internacionales. Sin embargo, de todos esos encuentros, hubo uno que cambió radicalmente su destino. Richard Burton, el hombre con quien compartió una historia de amor tan ardiente, tan destructiva y tan obsesiva que dejó al mundo entero paralizado ante su locura compartida. Se conocieron durante la filmación de Cleopatra, en tiempos en que ambos estaban casados con otras personas. La química entre ellos era tan explosiva que ni los anillos de compromiso ni la moral pudieron interponerse. Se amaban con furia, se gritaban, se deseaban, se destruían y luego se besaban como si el mundo estuviera a punto de terminar. Eran tóxicos, inseparables, adictos el uno al otro. Hollywood los apodó los amantes malditos. Los paparazzi los acosaban como si fueran miembros de la realeza. Cada reconciliación era portada y cada pelea un titular. Bebían como náufragos, gritaban como enemigos y se amaban como fieras. Pero Burton no fue el único. Elizabeth coleccionaba amantes como otros coleccionan trofeos. Desde Nicky Hilton, el magnate hotelero, hasta Eddie Fisher, quien abandonó a la dulce Debbie Reynolds para seguir el fuego de Liz. Cada historia era una bomba en el mundo del entretenimiento y cada matrimonio un nuevo capítulo en esta novela real. En todos ellos había un hilo común: sexo ardiente, drama público y amor desmedido. La apodaban ninfo devoradora de hombres, la mujer que resultaba imposible de amar sin ser destruido. Pero en el fondo, Taylor era mucho más que un simple objeto de deseo. Era una mujer que no entendía cómo vivir de manera superficial. Si amaba, lo entregaba todo. Si sufría, era hasta desangrarse. Sus joyas eran legendarias, sus lágrimas genuinas, y su cuerpo un campo de batalla entre pasiones y tristezas. Vivió con el corazón al descubierto, sin pedir permiso y sin ocultar su fuego. Y cuando Hollywood intentó contenerla, ella respondió brillando aún más intensamente. Elizabeth Taylor no fue solo una actriz, fue un volcán en forma de mujer, y quienes se atrevieron a acercarse a ella lo hicieron sabiendo que podrían arder. 8. Vivian Leigh. Cuando el mundo la vio por primera vez en el papel de Scarlett, pensaron que estaban siendo testigos de la creación de una diosa. Vivian Leigh poseía todo: una belleza sobrenatural, una elegancia trágica y una intensidad en su mirada que hipnotizaba al espectador más indiferente. Pero lo que el público ignoraba era que tras esa imagen perfecta había una mujer atrapada en una tempestad interior, donde el deseo, la locura y el vacío se amalgamaban en un único grito silencioso. Su relación con Laurence Olivier parecía sacada de una novela clásica. Dos actores brillantes, unidos por una pasión artística y sexual que trascendía la pantalla. Ambos estaban casados cuando se enamoraron y decidieron dejarlo todo para vivir su romance prohibido. No obstante, esa relación, que empezó con poesía y besos furtivos, pronto se transformó en un abismo de obsesión, celos
y sufrimiento emocional. Vivian lidiaba con bipolaridad, aunque en ese entonces nadie lo nombraba con compasión ni comprensión. Sus episodios maníacos venían acompañados de impulsos sexuales incontrolables. Tenía aventuras espontáneas, se entregaba a desconocidos y luego se pasaba días llorando, sin poder entender el motivo. Su cuerpo era el canal de un dolor que no sabía expresar. Durante años, Olivier intentó sostenerla, protegerla y contener el caos, pero ni el amor más profundo pudo competir con la sombra que la devoraba desde dentro. Mientras interpretaba a Blanche Dubois en un tranvía llamado Deseo, la línea entre su personaje y su propia realidad se desdibujó por completo. Ya no actuaba, era ella misma, vulnerable, rota, anhelando ser deseada, pero aterrorizada ante el contacto. Vivien Leigh fue muchas mujeres en una sola: la estrella premiada, la esposa icónica, la amante impulsiva, La paciente silenciosa, y cada una de esas versiones distintas tenía una relación singular con el sexo, en ocasiones liberadora, en otras autodestructiva. casi siempre impulsada por una necesidad irrefrenable de sentirse viva, aunque solo fuese por una única noche. Los hombres la buscaban incansablemente, las mujeres la admiraban. Hollywood la explotaba sin piedad, pero nadie realmente lograba comprenderla, ni siquiera ella misma. Y mientras su belleza se mantenía inalterada, su mente se iba quebrando lentamente, como un cristal que resiste, hasta que finalmente se rompe. Vivien Leigh no desapareció de repente. Se fue desvaneciendo día a día en medio de suspiros silenciosos y miradas que ya no lograban distinguir entre la realidad y la ficción. Fue una musa, una flor de terciopelo que floreció bajo la sombra del sufrimiento, y su historia resultó ser tan hermosa como insoportablemente desgarradora. 9. Hedy Lamarr. A simple vista, Hedy Lamarr parecía representar la fantasía perfecta de Hollywood. Piel de porcelana, ojos de felino, labios diseñados para seducir. Pero detrás de esa imagen de estrella inalcanzable se escondía un cerebro brillante, demasiado brillante para una industria que solo deseaba verla desnuda. Desde su escandalosa aparición en la película Éxtasis de 1933, donde protagonizó algunas de las primeras escenas de desnudo vistas en el cine, fue marcada por un deseo que no era el suyo, el deseo de los demás. La convirtieron en un ícono sexual sin ni siquiera consultarle. Y durante décadas, cada paso que daba, cada amante que tenía, cada escote que lucía, cada mirada era examinado con detenimiento, como si su valor estuviera ligado únicamente a su físico. Pero mientras el público la veía al borde de la respiración en la gran pantalla, ella trabajaba en silencio con fórmulas matemáticas y diseños mecánicos, creando junto a un compositor un sistema de salto de frecuencia que, décadas después, daría origen a tecnologías como el Wi-Fi, el GPS y el Bluetooth. Sí, la mujer más deseada sobre la faz de la Tierra también era una inventora excepcional. Pero eso parecía no tener importancia, ¿verdad? En los círculos de poder de Hollywood. Su inteligencia era vista como un estorbo. Lo que realmente querían era su cuerpo, y en ocasiones ella lo utilizó como moneda de cambio. Se casó en 6 ocasiones. Sus relaciones fueron volcánicas, inestables y con frecuencia destructivas.
Se decía que asistía a fiestas privadas, donde el sexo era libre, donde el escándalo era una garantía, y aunque muchos la juzgaron por ello, la verdad era mucho más compleja. Jedi intentaba encontrar control en un mundo que la había cosificado desde su primer fotograma. Entre amantes célebres como Howard Hughes y noches donde el placer se presentaba como una vía de escape, Jedi comenzó a desgastarse. Su belleza se transformó en una prisión. Cuanto más deseada era, menos escuchada se sentía. Nadie quería una diosa que tuviera pensamientos propios, y mucho menos una que supiera más que ellos. Con el paso de los años, la industria la dejó de lado. Su invento fue ignorado. Su cuerpo empezó a envejecer, y el mundo que una vez se rindió ante su belleza, simplemente la olvidó. Pero el legado de Hedy Lamarr no murió con sus películas ni con sus escándalos. Vive hoy vibrando en cada red inalámbrica, en cada señal que conecta a la humanidad. La estrella que todos deseaban ver desnuda fue también la mente que nadie quiso escuchar. Y así, Hedy Lamarr quedó inmortalizada no solo como una belleza, sino como una advertencia contundente. No existe nada más amenazante para el poder que una mujer hermosa e inteligente. 10. Ingrid Bergman. Durante años, Ingrid Bergman fue el rostro de la pureza, la actriz sueca que Hollywood adoptó como su virgen cinematográfica. Ojos claros, sonrisa apacible. Una presencia etérea que parecía demasiado perfecta para pertenecer a este mundo, pero detrás de esa imagen impecable habitaba una mujer real, con carne, hueso y deseo. Y cuando finalmente optó por vivir de acuerdo con sus sentimientos, el mundo entero la condenó por ello. En el cenit de su fama, casada y siendo madre adorada por millones, Ingrid cometió el pecado más imperdonable para una estrella envuelta en un aura de santidad. Se enamoró, y no de cualquiera, sino que cayó rendida ante Roberto Rossellini, un director italiano rebelde, también casado, cuya visión creativa era tan intensa como su mirada. Su conexión fue inmediata, profunda, física, casi salvaje. Se entregaron sin mirar atrás. Dejó atrás su matrimonio, su hogar, su reputación. Cruzó océanos por él. Quedó embarazada. Y entonces llegó la tormenta. En 1950, Estados Unidos estalló. La prensa la señaló como adúltera, inmoral y enemiga de los valores familiares. El escándalo alcanzó tal magnitud que incluso el Senado de los Estados Unidos se vio obligado a denunciarla públicamente, considerándola un mal ejemplo para la nación. La actriz, que en su momento había sido el epítome de la virtud, ahora era descalificada como un símbolo de perversión. La caída fue devastadora. Los estudios le cerraron las puertas por completo. Las madres prohibieron a sus hijas ver sus películas. Su nombre se transformó en sinónimo de traición. Pero Ingrid no dio un paso atrás. Nunca pidió disculpas. Decidió priorizar el amor sobre el mito y pagó el precio por ello. Vivió en Italia junto a Rossellini, criando a sus hijos y trabajando en películas alejadas de la maquinaria de Hollywood. Y aunque eventualmente su relación se rompió, jamás negó lo que había sentido. Fue honesta, fue valiente, fue humana. Con el paso del tiempo, la industria finalmente la perdonó. Ganó un nuevo Oscar. Regresó a los escenarios, pero algo había cambiado en su esencia. Ingrid Bergman ya no era la imagen del ángel perfecto.
Era una mujer que había caído y se había levantado nuevamente. Y eso, en un mundo que castiga a las mujeres por amar con intensidad, fue su mayor escándalo y su mayor triunfo. Gracias por quedarte hasta el final y ver nuestro video. Déjanos un 2 en los comentarios si todavía estás aquí con nosotros. Once, Joan Blundell. En un Hollywood donde las mujeres eran a menudo moldeadas, domesticadas y rebajadas a estereotipos, Joan Blundell eligió un camino diferente. No necesitaba escándalos estruendosos para brillar, ni relaciones tormentosas para nutrir su leyenda. Lo que la hacía inolvidable era su decisión silenciosa de vivir bajo sus propias reglas, en un mundo que no estaba preparado para mujeres fuertes. Con ese aire pícaro, su acento de callejón refinado y una mente ágil como una navaja, Joan se presentaba como la antítesis de la muñeca rubia sin voz. En la pantalla, interpretaba a mujeres auténticas, astutas, seductoras, con los pies en la tierra. Y en su vida cotidiana, no era muy diferente. Se casó 3 veces, ciertamente, pero lo que escandalizaba a los estudios no eran sus matrimonios en sí, sino su actitud abierta al hablar sobre el sexo, el placer y la libertad emocional. Joan tuvo amantes y no buscó ocultarse. Disfrutaba de la compañía masculina, a veces poderosa, a veces simplemente divertida, sin dejar que ninguno la controlara ni la definiera. Mientras que otras actrices luchaban entre la obediencia y la rebeldía, Blondell simplemente vivía con humor, encanto y una libertad que aterraba a los directivos de traje. En una industria dominada por hombres que decidían qué tan deseable, moral o útil podía ser una mujer, Joan no jugaba su juego, sino que jugaba el suyo propio. Y aunque no contaba con los escándalos estruendosos de sus contemporáneas, su manera de habitar su cuerpo, su carrera y su deseo fue igualmente revolucionaria. La prensa la subestimaba, los estudios buscaban encasillarla, pero el público la adoraba, porque Joan no fingía ser una diosa intocable, ni una víctima glamorosa. Era humana, divertida y peligrosamente auténtica. En una época donde las mujeres eran vistas como objetos o advertencias, ella se convirtió en una presencia radiante, una prueba viviente de que se podía ser deseada sin pertenecer a nadie. Doce. Veronica Lake. Durante un breve pero intenso periodo, Veronica Lake fue la mujer que todos anhelaban. Su cabello rubio, que cubría un ojo, se transformó en una imagen icónica, una firma de seducción que Hollywood explotó sin descanso. Era la femme fatale, perfecta, enigmática, inalcanzable, peligrosamente bella. Pero como tantas otras antes y después de ella, Verónica fue devorada por el mismo sistema que la fabricó. En pantalla encarnaba a mujeres letales, astutas, deseables, que llevaban a la perdición. Sin embargo, fuera de los sets, su vida era todo lo contrario. Era una lucha constante contra los demonios internos. Los hombres inadecuados y una industria que solo sabía amarla mientras fuera joven, útil y perfectamente trágica. Se casó en varias ocasiones. Todas sus relaciones terminaron mal. Las botellas comenzaron a acompañarla más que los guiones. Sus escándalos no eran tan espectaculares como los de otras divas, pero eran silenciosamente devastadores. La prensa se centraba en su temperamento difícil, en su inestabilidad y sus fracasos personales, pero nadie hablaba de su verdadero sufrimiento. Poco a poco, los papeles fueron desapareciendo. Las llamadas dejaron de llegar. Su belleza, que una vez fue su pasaporte al éxito,
empezó a marchitarse bajo el peso del abandono. Terminó trabajando en bares, sirviendo bebidas a hombres que alguna vez la habían deseado desde la comodidad de una butaca en el cine. Era una caída brutal, un descenso lento e invisible. No hubo ninguna redención cinematográfica ni un regreso triunfal. Veronica Lake falleció en la pobreza, casi olvidada, con su historia atrapada entre la leyenda y el lamento. El mundo la recordaba por su icónico cabello y su enigmática mirada, pero raramente se hacía mención a su talento, su fragilidad o su grito ahogado pidiendo ayuda. Verónica no fue simplemente un desastre, fue una advertencia, un testimonio de cómo Hollywood puede convertir a una mujer en un símbolo de deseo y luego desecharla una vez que ese deseo se extingue. Así, su legado no solo reside en las películas de cine negro que protagonizó, sino también en la sombra que dejó al apagarse su luz. Ella no desapareció, la hicieron desaparecer, la hicieron desaparecer, la hicieron desaparecer, la hicieron desaparecer. Music.